Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? El tema que vamos a tratar en esta presentación es el citoquímico del líquido cefalorraquídeo, un análisis de laboratorio que realizamos y es un tema de la asignatura Laboratorio de Bioquímica Clínica. Los objetivos de esta presentación es describirles la realización de este análisis, recordar parte de lo que vimos en teoría en la asignatura Bioquímica Clínica 1, revisar cálculos de diluciones y aproximarlos a la realización del recuento celular en la cámara de Neubauer. Esta distribución, este diagrama ustedes lo conocen. El agua corporal total representa de un 55 a 65% del peso de nuestro cuerpo y está dividida en dos compartimentos principales. Uno es el compartimento intracelular, que corresponde a un 40%. Como su nombre lo dice, es el líquido que se encuentra dentro de las células. Y tenemos un compartimento extracelular que corresponde al 20%, y este a su vez está subdividido en lo que son los fluidos transcelulares, que son todos esos líquidos que están confinados a cavidades. El líquido intersticial, que es el líquido que está entre las células, y el plasma, que es aquel que circula dentro de los vasos sanguíneos. Dentro de los fluidos transcelulares está el líquido cefalorraquídeo, que fluye a través del compartimento subaracnoideo. Sabemos que el líquido cefalorraquídeo es un líquido que se produce a una velocidad aproximada de 500 mililitros por día. Cerca del 70% de este líquido se origina de la ultrafiltración y secreción a través de lo que son los plexos coroideos. Los plexos coroideos son estructuras vasculares del encéfalo que están encargados de la formación de este líquido. En ellos se produce la mayor parte, pero también hay producción de este líquido en lo que son las membranas ependimarias de los ventrículos y el espacio subaracnoideo cerebral. Este líquido sale, la principal producción se da a nivel de los ventrículos. Él sale del sistema ventricular a través de los forámenes medio y lateral y fluyen por la superficie cerebral y médula espinal dentro de todo lo que es el espacio subaracnoideo. El líquido recoge los restos, conduce los nutrientes, amortigua y lubrifica el sistema nervioso central. Aquí, de manera de recordar que las tres membranas de tejido conjuntivo que recubren el cerebro y la médula espinal son lo que conocemos como meninges. De la parte más externa a la más interna tenemos lo que es la dura madre. Esto aquí sería lo que es, pues, digamos, la parte ósea. Pero tenemos la más externa, que es la dura madre. Es la menos flexible, es rígida. Continúa la aracnoides, que es una membrana avascular. Su nombre se debe a que digamos que tiene una forma similar a lo que es una telaraña, y la pia madre, que es aquella que recubre íntimamente el sistema nervioso central. Ella es la más vascularizada y la más interna, y es la que va a recubrir todo el sistema nervioso. Como ya lo dije, las funciones de este líquido: servir de amortiguador líquido para sacudidas violentas, protege el cerebro, depositar y regular el contenido, es un medio para cambio nutritivo del sistema nervioso central y además un vehículo excretor. Vale la pena recordarles que el líquido cefalorraquídeo se diferencia de los fluidos serosos y sinoviales en la permeabilidad selectiva de la membrana y tejidos adyacentes. Esta membrana, digamos que esto es lo que se conoce como la barrera hematoencefálica. El líquido cefalorraquídeo no puede considerarse como un ultrafiltrado del plasma, porque existe un transporte activo bidireccional entre la sangre, el líquido cefalorraquídeo y el cerebro, lo que da lugar a que existan concentraciones diferentes de sustancias en cada lugar. Por ejemplo, lo que son iones como el sodio, el magnesio y el cloro están en mayor concentración en el líquido cefalorraquídeo que en la sangre, mientras que el bicarbonato y sustancias como la glucosa y la urea están en menor concentración en el líquido que en la sangre. Entonces, ya entrando
a lo que es el tema en el laboratorio, normalmente llegan pequeñas cantidades de este líquido obtenido ya sea por punción lumbar, que es, digamos, la toma de muestra más utilizada, pero también puede ser obtenido por punción cisternal o punción ventricular. Entonces, todo lo que tiene que ver con la toma de muestra lo podrán revisar tanto en la clase que tuvimos como en la guía del laboratorio. Una vez llega este líquido, el líquido debe cumplir con todo lo que tiene que ver lo preanalítico, debidamente marcado, las condiciones de transporte, las condiciones de embalaje, la temperatura, si se requiere una temperatura ideal. Entonces, toda la parte preanalítica que ustedes ya conocen debe cumplirse. Idealmente debe tomarse siempre en frasco seco, estéril, para realizar estudios químicos e inmunológicos, microbiológicos, el recuento celular y diferencial. Este recuento celular incluye un recuento total de eritrocitos y un diferencial de leucocitos y el examen de citología que a nosotros en el laboratorio clínico no nos toca, esto ya hace parte del laboratorio de patología. El líquido cefalorraquídeo es una de las muestras más lábiles en el laboratorio y requiere un proceso rápido desde el momento en que se toma, debe ser transportado inmediatamente y analizado rápidamente. Las pruebas habituales de este líquido, primero es la presión de apertura. Esta presión de apertura está a cargo del médico que toma la muestra. Él adapta un manómetro antes de extraerla y mide la presión. La presión normal en adultos es de 90 a 180 milímetros de agua en decúbito lateral. Ella puede ser ligeramente superior en pacientes notablemente obesos. En bebés y niños jóvenes oscila entre 10 a 100 milímetros de agua y ellos ya alcanzan los valores del adulto aproximadamente entre los 6 a los 8 años de edad. Si la presión es mayor a 200 milímetros de agua en un paciente relajado, está contraindicada la extracción de más de 2 mililitros de líquido cefalorraquídeo porque esto puede generar problemas para el paciente. Esta presión la podemos encontrar aumentada en pacientes en tensión, desfallecidos, con insuficiencia cardíaca congestiva, con meningitis, trombosis de los senos venosos, edema cerebral, hipoosmolalidad. Entonces, son varios digamos, las situaciones en que la presión endocraneana puede estar aumentada. Puede estar disminuida en un bloqueo espinal subaracnoideo, en pacientes deshidratados, en pacientes con fístulas del líquido cefalorraquídeo. Y cuando hay una caída drástica de la presión tras la extracción de 1 a 2 mililitros, hace pensar en que hay una herniación o un bloqueo espinal por encima de la punción. En este caso, no se puede retirar más líquido. Esto ya lo maneja el personal que está encargado de la toma de la muestra. Tenemos un examen macroscópico. En el examen macroscópico nosotros vamos a ver en el líquido el aspecto y el color. Es importante tener en cuenta que el aspecto lo miramos en el líquido completo y el color lo miramos una vez realizamos un proceso de centrifugación y vemos el color que tiene el sobrenadante. Un recuento celular total, el recuento celular total lo hacemos de eritrocitos y hacemos un recuento diferencial en la cámara de los leucocitos y un análisis químico de glucosa, proteínas y deshidrogenasa láctica. Entonces digamos que lo de rutina en el examen citoquímico va a ser cito, recuento celular, químico, química. Entonces incluye el examen macroscópico, el recuento celular y el examen químico con estas 3 pruebas. Ya pruebas adicionales van a ser útiles en ciertas circunstancias dependiendo de lo que este primer análisis citoquímico le diga al médico o según la clínica del paciente, él puede pedir un cultivo, tinciones, antígenos fúngicos y bacterianos, la PCR, citología, electroforesis de proteínas, BDRL, entre otros. Entonces, como ya les dije, uno revisa el aspecto del líquido,
El aspecto del líquido normalmente es transparente como el agua, la viscosidad es semejante al agua. Yo les digo a mis estudiantes de práctica, cuando tengan dudas respecto a un aspecto del líquido, coloquen el líquido en un tubo y lo comparan con un tubo con agua y van a mirar, poder ver si hay diferencias en ese aspecto, de lo contrario va a ser un aspecto transparente. Él empieza a estar turbio u oscurecerse cuando el recuento de glóbulos rojos es mayor a 400 por microlitro o el de leucocitos mayor a 200 por microlitro. También se debe a microorganismos, a material de contraste radiográfico, a grasa epidural aspirada, un nivel elevado de proteínas. Cuando tenemos un líquido hemorrágico que es un color rosa intenso o ya rojo, entonces se debe a sangre, a hemorragia subaracnoidea, a una hemorragia intracerebral, a punción traumática. Este líquido hemorrágico indica la presencia de sangre. Ya llega a ser macroscópicamente sanguinolento cuando el recuento de glóbulos rojos es mayor a 6.000 por microlitro. Se asocia a estos procesos. Se aparecen coágulos. Esto se da principalmente porque ha pasado fibrinógeno. Digamos, durante la punción se forman los coágulos y hay digamos que es un parámetro que utilizamos para diferenciar una hemorragia subaracnoidea franca, es decir, que es verdadera, a una punción traumática, porque la formación de coágulos no se ve en la hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, y sí en la punción traumática, sin embargo, podemos ver formación de coágulos en bloqueos espinales completos como el síndrome de Freund, en meningitis tuberculosa y supurativa. Ya cuando lo miramos el color, hablamos de un líquido xantocrómico cuando revisamos el sobrenadante de este líquido, porque a nosotros nos llega la alícuota del líquido y nos toca sacar una porción para ser centrifugada. La centrifugación sirve primero porque en el sobrenadante vamos a ver el color y de ese sobrenadante vamos a hacer lo que es el análisis químico. La xantocromía, pues la causa más común de la xantocromía es la presencia de productos de desintegración de los glóbulos rojos, dependiendo de la cantidad de sangre y el periodo en que ha estado presente esa sangre en la cavidad. El color va a variar desde rosa hasta anaranjado a un amarillo intenso. Entonces, el rosa pálido a naranja pálido, la principal causa es la oxihemoglobina, se instaura de 2 a 4 horas después de que empieza la hemorragia subaracnoidea. Tiene una intensidad máxima a las 24 a 30 horas y desaparece gradualmente entre 4 a 8 días. Ya cuando tenemos un amarillo, se debe el paso de oxihemoglobina a bilirrubina. Ya es bilirrubina, se produce 12 horas después del sangrado, tiene una intensidad máxima de 2 a 4 días y puede persistir hasta de 2 a 4 semanas. Entonces tenemos que puede ser causada por artefactos o agentes externos que generen lisis de hematíes, puede ser causado por contaminación con detergente, por la demora de la muestra sin haberse refrigerado antes del examen. Aquí dice refrigerado, sin embargo, si nosotros vamos a realizar cultivos celulares, la refrigeración no es la mejor forma de conservar el líquido. Debido a bilirrubina en pacientes con ictericia, niveles de proteínas en líquido cefalorraquídeo mayor a 150 miligramos por decilitro, debido a carotenos en personas con hipercarotenemia de la dieta, por melanina en personas con melanoma metastásico meníngeo y en algunos casos en pacientes que estén recibiendo tratamiento con rifampicina. El análisis microscópico entonces consiste en hacer un recuento celular. El recuento celular normal, total, en adultos es de 0 a 5 células mononucleares por microlitro y en los neonatos aumenta de 0 a 30 células por microlitro. Antes se decía que si aparecía un polimorfo ya era patológico, ahora está siendo un poquitico más permisivo. El diferencial se realiza con un colorante que se llama Fuchs-Rosenthal. Sin embargo, la guía CLSI, que vamos a ver más adelante, recomienda lo que es la preparación con citocentrifugación, y cuando vamos a ver un diferencial hay un pequeño número de linfocitos y monocitos en una proporción de 70-30. En los niños jóvenes hay un número mayor de monocitos.
Estas células que son linfos monos son las que se deben encontrar normalmente, pero podemos encontrar neutrófilos, eosinófilos, células plasmáticas y otro número de células que no deben verse en mucha cantidad, y cuando ya aparecen predominando lo que se denomina pleocitosis, ya hablamos de que pueden asociarse a una u otra patología. Esto es pues solamente contarles que existe este instrumento de laboratorio que no es económico, es diferente, una centrífuga convencional. Es un aparato de menor tamaño que la centrífuga que normalmente utilizamos. Se utiliza para aglutinar las células de un líquido a un volumen no superior de 2 a 2 ml sobre un portaobjetos. Entonces ya vamos a ver que él tiene digamos que esta estructura. Aquí se deposita el líquido y por la velocidad de centrifugación aquí él aglutina, organiza el paquete celular para luego ser observado al microscopio. Este tipo de centrífuga emplea los recipientes especiales llamados citocámaras, en los cuales se coloca un portaobjetos. Aquí viene el portaobjetos. Estas citocámaras poseen una apertura donde se introduce el líquido. Acto seguido se coloca el molde cerrado con el portaobjetos y la muestra en el aparato, se centrifuga y así se va a obtener una muestra que porta el líquido en las células del líquido adheridas. El sobrante y la citocámara se desechan. Entonces esto utiliza toda digamos que unos implementos que son desechables y la sola centrífuga no es económica. Entonces aquí está lo que es el citoclip. A este citoclip yo le adapto la lámina portaobjetos, obviamente bien marcada, y luego yo le adapto la otra parte del ensamble. Y esto al final lo que hace es que en un área determinada, con un volumen determinado, todo está muy estandarizado, el volumen de la muestra, la velocidad de centrifugación y el área donde van a quedar concentradas las células, y de esta manera la velocidad a la que está ajustada la centrífuga no me va a deteriorar la morfología como tal. Vamos a revisar algo de esta guía, la guía CLSI H56P, que tiene que ver con todo lo que es el análisis de líquidos biológicos para la composición celular. Entonces, respecto a la obtención y transporte de la muestra, yo no me voy a detener en la obtención. Sabemos que puede ser por punción lumbar, punción ventricular o punción cisternal. La punción lumbar es la más utilizada, no deja de ser un procedimiento muy invasivo. Pero ¿qué nos dice respecto a en dónde se debe obtener y cómo debe ser transportado? Entonces él dice que es importante tener en cuenta que dependiendo el número de tubos que yo tome, en ese mismo orden debe ser los análisis que yo voy a solicitar. Entonces, si yo el primer tubo, ¿sí? Entonces, el primer tubo, ninguno de los tubos que yo voy a tomar, ellos sugieren ningún tipo de anticoagulante. Debe ser un frasco seco, estéril. Entonces dice que el primer tubo sería el que se utiliza para lo que es proteínas, glucosa y otras pruebas especiales, es decir, el análisis químico debería ser el primer tubo. El segundo tubo, si me están pidiendo lo que son tinciones o cultivos, ya sea aquí dan tinción de Gram y cultivo, pero podríamos pensar en micobacterias si lo requiere. El tercer tubo para un recuento celular y diferencial, y el cuarto tubo, otras pruebas que se requieren como la citología. La guía es muy enfática en decir transporte inmediato a temperatura ambiente, porque después de 1 hora ya se encuentra disminución en las células, daño de las células, y a las 2 horas ya el 40% de la glucosa se ha consumido y el 40% de las células se han lisado. Además, si nosotros vamos a evaluar santocromía, teniendo en cuenta que la santocromía es producto de la liberación de la lisis de los glóbulos rojos, en la medida en que yo me demore en el análisis de esta muestra, la hemólisis continuará in vitro. Y de esta manera vamos a informar una falsa santocromía que no es debida a hemorragia subaracnoidea, sino debida a una demora en el análisis de la muestra. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? El transporte a temperatura ambiente lo recomiendan sobre todo si yo voy a realizar
cultivos, porque los microorganismos que principalmente causan meningitis, como el neumococo, el Haemophilus, la Neisseria, son microorganismos fastidiosos que si son refrigerados va a disminuir su viabilidad o definitivamente los voy a matar y voy a obtener un falso negativo en el cultivo de estos microorganismos. La guía me recomienda que yo mezcle el tubo 15 veces, pero ojo, no utilizar Vortex, mezclarlo 15 veces suavemente por inversión o en los sitios donde tienen un mixer o como para mezclar las muestras de hemogramas, entonces que se mezcle 15 veces, que si se ha tomado en un tubo cónico, golpear para resuspender el sedimento. No se debe diluir a no ser que sean muestras turbias o hemorrágicas y dependiendo de la turbidez voy a decidir la dilución a realizar. Entre los diluyentes tenemos la solución salina isotónica que me permite diluir una gran cantidad de glóbulos rojos y luego poderlos contar. Y en otros casos recomiendan solución salina hipotónica para alisar los glóbulos rojos y poder ver los leucocitos, pero en el líquido cefalorraquídeo como tal, la utilización de Fuchs-Rosenthal es el que me permite visualizar los leucocitos y este colorante que tiene cristal violeta, ácido acético y agua como diluente. El cristal violeta me colorea los núcleos de los leucocitos, el ácido acético me lisa los glóbulos rojos y finalmente el agua pues es el diluente que utilizamos. Pero entonces en este caso es el Fuchs-Rosenthal el que utilizamos para el recuento de leucocitos. Respecto al manejo de la cámara de Neubauer, ¿qué me dice la guía? Que el hemacitómetro o la cámara debe estar limpia y seca. Aquí la guía no dice tanto agregar 15 microlitros, pero por la experiencia ya vimos que entre que unos 10 a 15 microlitros es la cantidad que da para que entre la cantidad necesaria sin que se desborde por los lados. La guía dice que debo dejar asentar las células de 5 a 10 minutos en cámara húmeda. Rotular la cámara con nombre, número de espécimen y tiempo de preparación. Y si se llegan a secar los bordes, pues volverla a montar. ¿Sí? Entonces estas son las recomendaciones. ¿Qué me dice ella? Si usted cuando va a revisar tiene 200 células y si hay menos, bueno, si ustedes hacen un recuento y hay menos de 200 células, deben de contar los 9 cuadrantes. Esta es la cámara de Neubauer. Ustedes la utilizan mucho en hematología para lo que son plaquetas en el centro y lo que son los 4 extremos para leucocitos, pero es importante que es una cámara que mide exactamente en los 9 cuadrantes, que está dividida de manera diferente, pero mide exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué me dice? Si usted en toda la cámara contó menos de 200 células, cuente los 9 cuadrantes. Si hay más de 200 células, cuente los cuadrantes de las esquinas. Y si hay más de 200 células en un cuadrante, cuente 5 del centro. El único que me permite hacer fraccionamiento de la cámara es el cuadrante del centro. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, aunque la guía dice que debemos contar mínimo 200 células, nosotros hemos revisado y contando mínimo 100 células, el recuento es válido. Entonces, ¿qué me dice la guía? Enfoque en 10X y cuenta en 40. Cuando yo reviso, las células no deben superponerse. Y cuando reviso, no deben haber más de 10 células de variación entre cuadrados grandes. Teniendo en cuenta que es una cámara que mide exactamente lo mismo, yo hago un control y este control es ver que no hayan más de 10 células de variación entre los cuadrados grandes. Si hay más de 10 células de variación, la cámara no está bien montada porque no hubo una distribución uniforme y el recuento se puede ver afectado. El recuento diferencial dicen que puede hacerse un extendido coloreado con Ray, contar 100 células y si hay menos de 100 células registrar los tipos celulares en número. Esto lo dice la guía, sin embargo, en el laboratorio lo que nosotros hacemos no es con Ray, porque lo ideal esto debería hacerse es con la citocentrifugación. Entonces lo que hacemos es el recuento diferencial directamente en la cámara de Neubauer, haciendo un reconocimiento de los núcleos de las células. ¿Qué debo tener en cuenta para un cálculo adecuado? Primero,
pues el manejo adecuado de lo que es la cámara, ¿cierto? Entonces ya vimos que debe estar seca, que las células se deben distribuir de manera uniforme, que yo reviso y que no haya variación de más de 10 células entre los cuadros externos. Debo contar mínimo 100 células, debo tener en cuenta cuánto espacio conté y debo saber calcular el factor para finalmente informar el número de células por microlitro. Vamos a hacer un recorderis de lo que son las diluciones porque en esta, como en muchos de los análisis del laboratorio, las diluciones son algo fundamental. Entonces, esta es una fórmula que ya unos estudiantes incluso me habían pedido una asesoría al respecto. Es una fórmula que a mí me ha servido mucho cuando realizo diluciones. Digamos que es como una ecuación o una igualdad, donde 1 sobre X va a ser igual al volumen de muestra sobre el volumen final. ¿Para qué me sirve esta fórmula? Si yo necesito saber qué dilución tiene qué grado de dilución tiene una dilución a la que yo le adicioné 10 microlitros de muestra, 20 microlitros de muestra y 80 de diluente. Entonces, mi volumen de muestra va a ser 20 y mi diluente va a ser 100. ¿Por qué? Porque el volumen final que me incluye el volumen de muestra más el de diluente. De esta manera yo lo que hago es despejar esta X. Esta X está dividiendo. Yo debo buscar la manera que pase a multiplicar y hago la conversión, como sabemos manejar lo que son las ecuaciones y despejar la X. Entonces, por ejemplo, ¿qué dilución? Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué dilución tiene una muestra de la que se tomaron 10 microlitros y se le adicionaron 50 microlitros de solución salina? ¿Cuánto necesito de diluente para obtener una dilución 1 en 50 si tengo una muestra de 5 microlitros? Y si necesito preparar una dilución 1 en 25 con un volumen final de 20 ml, ¿cuánto necesito de muestra? Entonces, yo aquí lo que hago es despejar la X o coloco la X dependiendo de lo que tengo que ubicar. En este primer ejercicio, ¿qué digo? ¿Qué dilución tiene una muestra de la que se tomaron 10 microlitros y se le adicionaron 50 microlitros de solución salina? Aquí, esta X es la que yo debo despejar. El volumen de muestra va a ser 10 y el volumen final va a ser 60, 50 de diluente y 10 de muestra. Entonces, 1 sobre X va a ser 10 sobre 60, pero la X aquí está dividiendo. Como cualquier ecuación, tengo que pasarla a multiplicar y hacer la conversión requerida. Entonces, si esta X pasa a multiplicar, este 60 que está dividiendo pasa a multiplicar y este 10 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, mi dilución va a ser X igual a 6. La dilución final es 1 en 6. El resultado que yo haya obtenido a partir de una dilución 1 en 6, siempre lo voy a multiplicar por 6. Entonces, en este caso, lo que es la X aquí era qué dilución. Este me dice cuánto necesito de diluente para obtener una dilución 1 en 50 si tengo de muestra 5 microlitros. Ya me cambia. Aquí me están diciendo que la dilución es 1 en 50, que la muestra es 5 microlitros y cuánto es el diluente que requiero. Tengo que, digamos que la X de mi ecuación se convierte el volumen final, teniendo en cuenta que el volumen final es la muestra más el diluente. Entonces, ustedes realizan el ejercicio, calculan, digamos que la incógnita y lo revisamos en el campus virtual. Entonces, ustedes aquí lo que tendrían que averiguar es el volumen de diluente, pero la fórmula está dada en volumen final. Entonces, cuando calculen el volumen final, ¿qué le tienen que hacer? Restarle el volumen de la muestra. Ahora, si necesito preparar una dilución 1 en 25 con un volumen final de 20 mililitros, ¿cuánto necesito de muestra? Entonces, perfecto, tengo 1 en 25, el volumen de muestra se convierte en mi incógnita y mi volumen final ya me lo están diciendo que es 20 ml. Entonces, aquí me toca dilucidar o calcular es el volumen de muestra para obtener. Entonces, yo ya les di el ejemplo de esta,
que sí es la más fácil, o es mucho más fácil decir volumen final sobre volumen de muestra me da la dilución. Pero van a haber situaciones en las que yo digo, Dios mío, necesito obtener una dilución 1 en 50, pero solo tengo 5 microlitros de muestra. ¿Cuánto tengo que adicionarle de diluente para obtenerla? Y acá, si tengo que preparar esta dilución con el volumen final de tanto, ¿cuánto necesito de muestra? Entonces ustedes hacen el ejercicio y en el campus virtual realizamos la revisión. Entonces aquí está el ejemplo del primer ejercicio, ya ustedes realizan. Y ustedes se pueden hacer ejercicios hipotéticos y si tienen dudas, los podemos revisar también. Ahora conocemos la cámara de Neubauer, claro que la conocen. Este es un dispositivo que utilizamos en el laboratorio para hacer un recuento. Son 9 milímetros exactamente iguales, que a uno le da la impresión que este es más grande porque está subdividido en 5 por 5 y a su vez cada uno de ellos está dividido en 4 por 4, pero terminan midiendo exactamente lo mismo. A veces, digamos que cuando venimos de hematología, tenemos en cuenta únicamente que existe el del centro y existen los de los 4 extremos. Y cuando me llegan a práctica clínica me dicen, profe, yo ya conté toda la cámara, y cuando yo voy y cuento toda la cámara me da mucho más de lo que contaron porque solo han contado los 5 cuadrantes y no los 9 como tal. Entonces está dividido pues en 9 cuadrantes, este es el que más subdividido está, es el que me permite según la guía hacer las fracciones de las que ya vamos a hablar. Entonces, cuando yo me voy al del centro, miren, aquí esta es una cámara, ¿cierto? La cámara de Neubauer. Aquí él está mirando la del centro. Entonces, cuando yo la veo en 4, yo la veo de esta manera. Cuando yo la veo en 4. Cuando yo la veo en 10, yo ya la puedo ver un cuadrante como tal. Y cuando ya la paso a 40, entonces yo ya veo es un subcuadrante. Aquí, esta es la cámara como tal. A esta cámara yo le debo poner una lámina cubre objetos. Hay unas láminas que les llaman de cuarzo. Esas duran poco porque las dejamos botadas, porque las quebramos, pero bueno, podemos usar una lámina cubre objetos común y corriente. Ya cubre perfectamente tanto la cámara de arriba como de abajo. La cuadrícula, digámoslo como tal, es una sola cámara que tiene 2 cuadrículas. Entonces, cuando yo la veo en 10X, voy a poder ver todo el cuadrante. En 4 veo todas las 9 cuadrantes. En 10 veo todo el cuadrante. Entonces, este es el del centro, que está dividido en 25 campos. Y cuando yo ya veo a paso a 40, ya puedo ver este chiquitico que me incluye los 4 por 4. Entonces, importante tener en cuenta que ella tiene unas divisiones, ¿cierto? Unas divisiones que yo debo saber si incluyo o no incluyo las estructuras que quedan en esas divisiones. Entonces, en este ejemplo que me están diciendo, solo voy a incluir lo que me tiene, las células que están entre la división de la mitad hacia adentro de la cámara. El resto ya hace parte de los cuadrantes subsiguientes, tanto el de arriba como el de abajo. Entonces, ¿por qué esta quedó para el cuadrante de abajo? Porque está más ubicada hacia abajo. ¿Qué es importante? Que si yo tengo en cuenta lo que está sobre el extremo superior y el extremo izquierdo, no puedo incluir lo del extremo derecho, ni lo del extremo inferior. Todo lo que me quede aquí, ya queda acá abajo. Entonces, yo decido si incluyo el extremo, hay gente que hace el recuento en él, entonces incluye lo que está en el extremo izquierdo y el extremo inferior. Yo personalmente incluyo lo que está en el extremo superior y lo que está en el extremo izquierdo. Hay otras que hacen la L invertida, que incluyen el derecho y el inferior. Eso ya depende. Lo importante es que yo no haga un doble recuento. Si yo incluyo lo de acá, no incluyo lo de acá, y así sucesivamente a cada uno de los cuadrantes. Cuando yo tengo muchas células, yo me puedo ir al cuadrante del centro. Y cuando la guía me dice, cuente, si tiene muchas células, váyase al cuadrante del centro y cuente 5 subcuadrantes. Generalmente yo puedo contar el 1, el 5, el 13, el 21 y el 25. De esta manera yo no conté el cuadrante completo. El cuadrante completo son 25 de 25. Cuando yo cuento 1, 2, 3, 4, 5,
conté realmente 5 de 25, que cuando yo hago digamos que cuando yo hago el cálculo, eso tiene un nombre en los fraccionarios, me queda un quinto. Realmente yo conté un quinto del cuadrante porque no conté los 25 cuadrantes. Entonces yo lo que les digo, y eso lo vamos a ver en la práctica, si yo tengo muchas células, muchos eritrocitos, hago la dilución, si requiero hacerla, de tal manera que me queden las células sin superponerse y que las pueda contar fácilmente, y me voy a ir al del centro, que conté 5 cuadrantes, el 1, el 5, el 3, el 21 y el 25, y no llegué a 100. Entonces empiezo con los siguientes. Entonces digamos que yo conté el 1, el 5, el 3, el 21 y el 25 y llegué a 70. Cuento el 2, el 3, el 4, cuento el 6 porque no se viene en zigzag, el 6, el 7. Digamos que llegué hasta aquí. Entonces terminé contando 5, 7, 8, 9 y 10. No conté todo el cuadrante, conté 10 de 25. Tengamos este fraccionario ahí presente para poder entender cuando lo aplicamos en la fórmula. Entonces, mire, esta es otra forma que me dice, si tú incluyes, la anterior gráfica me dice, no incluyas nada de lo que está de la mitad hacia afuera, en la triple división, solo incluyes lo del centro. Esta otra gráfica me dice, si tú incluyes, puedes incluir hasta el tercero, pero debes de tener en cuenta que si incluyes el extremo superior y el extremo izquierdo, no puedes incluir nada de lo que esté en el extremo inferior y el extremo derecho. Entonces yo casi no me voy por esta forma, de tener en cuenta justo la línea media para incluir uno o el otro. Me voy en esta, donde yo incluyo lo que está en la triple línea, pero todo lo que incluye el tercero, la línea superior y el extremo izquierdo. Ya nada de lo que está en el derecho y en el inferior lo incluyo. Entonces, aquí está que yo incluiría en mi recuento lo que está aquí con puntos negros, y estos los incluyo en el recuento del cuadrante al que pertenecen. Este lo habré contado en el superior, este los cuento cuando pase al siguiente cuadrante y este cuando pase al siguiente. Se recomienda que trabajemos en zigzag. De esta manera el manejo de la cámara se hace de una manera más fácil. El recuento eritrocitario lo vamos a realizar en el espacio como sea necesario para obtener un promedio de las células presentes. Si la cantidad es menor de 100, en toda la cámara vamos a contar los 9 cuadrantes. Si es mayor, miramos varios cuadrantes hasta contar mínimo 100 eritrocitos y se tiene en cuenta el espacio contado para calcular el factor. En los líquidos con abundantes eritrocitos, vamos a realizar el recuento haciendo una dilución con la solución salina fisiológica o solución salina isotónica o aquella que tiene el 0.85%, es lo mismo. Y la dilución voy a calcularla de acuerdo a la concentración observada en el examen directo. Entonces, lo primero que yo hago es directamente el líquido a la cámara. Si tengo muchas células, de esta manera yo voy a hacer una dilución. La dilución la hago de acuerdo a la cantidad de células que yo no les puedo decir qué dilución, sino hasta que miremos en el directo y veamos, cuánto, ay, madre, se me fue muy allá, qué dilución debemos realizar y de tal forma que las células no me queden ni muy diluidas, porque una dilución extrema también genera error, ni apeñuscadas en la cual yo no pueda realizar el recuento. Entonces, en la fórmula, ¿cierto? Va a ser el número de eritrocitos en líquido cefalorraquídeo por microlitro, va a ser el número de eritrocitos contados por un factor. ¿Pero de dónde me sale ese factor? El factor me sale del espesor de la cámara por la dilución que yo realice sobre el número de cuadrantes contados. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta el número de cuadrantes contados? Si yo conté toda la cámara, conté 9 cuadrantes. Si conté los 4 extremos, conté 4. Si conté los de los extremos y el del centro, conté 5. Pero si yo hice un recuento, porque habían muchas células, únicamente de estos subcuadrantes del centro, si conté los de los 4, estamos hablando del cuadrante del centro, subcuadrantes de los 4 extremos y el del centro, yo conté 5 de 25, es decir, un quinto. Y si el ejemplo, como les dije, que contamos
Los 5 subcuadrantes no nos dio 100 y contamos otro que nos dio 10 de 25, entonces aquí el número de cuadrantes va a ser 10 sobre 25. Cuando no realizo ninguna dilución, el valor aquí va a ser 1. Cuando yo puedo hacer mi recuento del examen directamente, que yo no tuve que hacer ningún tipo de dilución, el valor va a ser 1. El espesor de la cámara es una constante. El espesor de la cámara aquí aparece como numerador en 10. La fórmula original dice está en la parte de denominador como 0.1. Sin embargo, nosotros en bioquímica, para evitar manejo de decimales, la pasamos a numerador y queda como 10. Entonces, el espesor va a ser siempre el mismo. La dilución va a ser mínimo 1 cuando hacemos el recuento en el examen directo sin necesidad de hacer ninguna dilución. Y el número de cuadrantes contados va a depender del espacio que conté. Entonces, esto es algo crítico porque si yo no sé calcular bien la dilución, y si yo no tengo en cuenta el espacio contado, mi recuento finalmente va a tener un error. El recuento leucocitario se utiliza para diferenciar, decir el número, pero además el tipo celular que está predominando. Nosotros montamos el examen directo con solución salina o directamente sin necesidad de dilución y vamos mirando si vemos leucocitos. Entonces, otro factor crítico en el líquido cefalorraquídeo va a ser en directo diferenciar eritrocitos y leucocitos. Cuando nosotros vemos al examen directo, el eritrocito puede tener la forma bicóncava, puede ser en figura de estramonio, puede verse algo lisado, pero va a mantener el color amarillo verdoso que le da la hemoglobina. El leucocito no, el leucocito es una célula un poquito más grande, a veces les vemos como unas proyecciones, se ve grisácea, se ve opaca, incluso a veces uno le logra ver algo en el citoplasma que llama la atención. Entonces, cuando nosotros necesitamos hacer diferenciación, hacemos lo que es el examen por coloración, donde utilizamos el colorante Fuchs-Rosenthal, que como les dije, tiene cristal violeta, ácido acético glacial y agua destilada. Lo que hace el cristal va a ser colorearme núcleos, vamos a ver células con citoplasma claro, y por el núcleo, entonces si el núcleo es lobulado, vamos a pensar que vamos a encontrar que son polis. Una célula de un tamaño similar al eritrocito, con un núcleo excéntrico ocupando casi toda la célula, sugiere un linfocito. Y ya células más grandes, a veces del tamaño del poli, con núcleos arriñonados, con núcleos con hendiduras que no alcanzan a ser lobuladas, entonces serían los mononucleares, diferentes del linfocito. ¿Qué dilución voy a hacer? Para este procedimiento se realiza la dilución según el número de leucocitos observados en el examen directo. Generalmente estos líquidos tienen pocas células, a menos que pues esté pasando el paciente por un proceso infeccioso o inflamatorio, pues digamos agudo. Si hay muy pocas células, la dilución a realizar va a ser 1 en 1.1, mezclando 50 microlitros de líquido cefalorraquídeo y 5 microlitros de colorante. Hacen el ejercicio y si no encuentran por qué es 1.1, lo hablamos en el campus virtual. Aquí yo debo diferenciar las células nucleadas por series y cada serie la multiplico por el factor correspondiente para hallar el número total de células por cada serie. Es decir, yo en el recuento de eritrocitos hago recuento de células de eritrocitos, tengo en cuenta si hice dilución, qué dilución hice, el espacio que conté. Pero aquí en el recuento diferencial de leucocitos, yo lo que tengo que hacer es mirar poli, 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 linfo, 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 mono, mono, mono. Cuento mínimo 100 células, sean polis, linfos o en un total de 100 células voy haciendo mi diferencial. Igual, si no llego a 100 células, tengo que contar toda la cámara. Si no, pues ya voy a tener en cuenta cuántos cuadrantes conté y aquí cada línea celular la voy a multiplicar por el factor correspondiente para hallar el número total de células por cada serie. El factor es lo mismo, el espesor de la cámara por la dilución sobre el número de cuadrantes contados. Si yo realizo la dilución 1 en 1.1, que es la mínima dilución, cuento toda la cámara, el factor será 1.2. ¿Por qué? Porque multiplico el espesor de la cámara, que es una constante, por la dilución, que es 1.1, sobre el número de cuadrantes contados. Como conté toda la cámara, va a ser 9.
Igual, si yo cuento en menos espacio, tengo que contar, tengo que especificar cuántos cuadrantes conté. Entonces vamos a hacer ejercicios de recuentos. Yo hice una dilución 1 en 5 con solución salina de un líquido cefalorraquídeo. El recuento lo hice en 5 cuadrantes de los 25 del cuadrante del centro y conté 110 eritrocitos. ¿Cuántos eritrocitos por microlitro tiene este líquido cefalorraquídeo? Entonces me voy a devolver a esta fórmula. El espesor de la cámara es constante, 10. Aquí me están diciendo que hice una dilución 1 en 5 con solución salina. Aquí yo colocaría 5. Y acá dice, conté 5 cuadrantes de los 25 del cuadrante del centro. Aquí iría 5 sobre 25. Ya hago el cálculo, 10 por 5 dividido 5 sobre 25 dividido un quinto. Esto perfectamente lo puedo hacer por la ley de Oreja, o primero hago esta división y luego divido esto sobre el valor que me dé esto. Esto finalmente me da el factor. Ese factor lo multiplico por 110 eritrocitos. ¿Cuántos eritrocitos por microlitro tiene el líquido cefalorraquídeo? Esto me va a dar el factor. La fórmula anterior me da con estos datos el factor, multiplico por 110 y finalmente me da eritrocitos por microlitro. Entonces, yo les explico así y ustedes van a aplicar la fórmula que les di, teniendo en cuenta la dilución, teniendo en cuenta el número de cuadrantes contados. Luego, acá ya viene algo adicional. Les digo, tomé 200 microlitros de líquido cefalorraquídeo y 400 microlitros de solución salina. ¿Sí? Aquí ya tenemos que calcular la dilución. ¿Qué dilución tiene esto? Se hizo el recuento en los 3 primeros cuadrantes de la cámara, los 3 de arriba, y conté 120 eritrocitos. Entonces tenemos el espesor de la cámara, que es constante, 10. Tenemos la dilución que hice. Tengo el número de cuadrantes. Esto me da el factor. Y este factor lo multiplico por los 120 eritrocitos. Finalmente, ¿cuántos eritrocitos por microlitro tiene el líquido cefalorraquídeo? Esos ejercicios yo se los dejo, ustedes los realizan. Yo me conecto el jueves por Google Meets a las 2 de la tarde con el grupo del jueves. Me conecto el viernes a las 10 de la mañana con el grupo del viernes, nos reunimos y hacemos la resolución de estos ejercicios. Puede ser una opción. También me pueden ir preguntando a través del campus virtual. De esta manera, entonces, esto no es evaluable, esto es únicamente para que vayamos adquiriendo la agilidad del manejo de la cámara 1 y del segundo, estos recuentos que a veces, digamos, es algo crítico que nos cuesta trabajo. Ahora aquí, tomé 50 microlitros de líquido cefalorraquídeo y 5 microlitros de Fuchs-Rosenthal. Se hizo el recuento en los 4 cuadrantes de los extremos y el cuadrante del centro, que conté 30 polimorfonucleares, 10 linfocitos y 8 mononucleares diferentes de linfocitos. Miren que aquí ya tenemos un error. ¿Por qué? Porque solo conté 5 cuadrantes y no llegué a las 100 células. Conté 30, 10 y 8, 48. Pero bueno, dejamos el ejercicio así. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Calcular la dilución y van a hacer, aplicar la fórmula. El espesor de la cámara por la dilución dividido el número de cuadrantes. Pero aquí, ¿qué tengo que hacer? El factor lo multiplico por cada línea celular y voy a informar cada línea celular por microlitro. Esto, digamos que tenemos tareita de diluciones, tareita de recuentos. Acuérdense que esto no es evaluable, pero sí nos ayuda, primero, a estar en contacto y segundo, a que vamos revisando estas falencias que sé que tenemos, porque cuando a veces llegan a las prácticas, vamos a hablar de diluciones y digamos que no todo el mundo tiene la facilidad.
Ya retomando lo que es el análisis químico, pues en la parte de citoquímico en el laboratorio como tal, no vamos a entrar en detalle en el análisis químico porque ustedes ya hicieron una prueba de proteínas, digamos de proteínas. Es importante tener en cuenta que las proteínas aquí que se miden no utilizan la misma metodología que la del suero. ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo es un líquido pobre en proteínas. Aquí vamos a utilizar la misma metodología que utilizamos para medir proteínas en orina, que generalmente es el método turbidimétrico por ácido sulfosalicílico. Sin embargo, a veces se utiliza otro ácido como tricloroacético, hay una técnica con rojo de piragolol, pero principalmente la misma técnica que estemos utilizando para medir proteínas en orina, vamos a utilizarla para proteínas en líquido cefalorraquídeo. Es importante tener en cuenta que cerca del 80% de las proteínas derivan del plasma, ¿sí? Y un 20% se da por síntesis intratecal. El mecanismo por qué tenemos proteínas en el líquido cefalorraquídeo puede ser por difusión pasiva, transporte activo, y hay unas características de paso dependiendo de las constantes físico-químicas, las concentraciones en el plasma y el estado funcional de la barrera hematoencefálica. Las proteínas del líquido cefalorraquídeo ayudan en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades, a veces con enfermedades neurológicas. Uno puede evaluar el grado de afectación de la barrera hematoencefálica. Acuérdense que cada vez ganan más terreno las enfermedades neurodegenerativas y aquellos procesos que causan destrucción del sistema nervioso central. Entonces, digamos que el análisis de proteínas es importante, pero cuando yo hago un análisis como diferencial. En general, lo que incluye el análisis químico de digamos, de las proteínas, de este citoquímico de rutina, va a ser en las proteínas totales. El valor normal oscila entre 12 a 60 miligramos decilitro. Es muy importante que el médico especifique el origen de la punción, porque el valor en la punción lumbar es 1, que puede ser de 15 a 45, pero ya en la cisternal y en la ventricular el valor de proteínas cambia. En los neonatos podemos tener valores hasta de 150 miligramos por decilitro y en prematuros hasta 400 por la inmadurez de esta barrera, digamos, hematoencefálica. Las concentraciones de estas proteínas se elevan normalmente en sentido caudal. En los ventrículos pueden ser de hasta 15 miligramos decilitro, las cisternas entre 15 y 25 y en la parte lumbar de 15 a 45. Hay diferentes patologías que hacen que se incremente, como incremento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, obstrucción mecánica del flujo del líquido cefalorraquídeo, compresiones por tumores, un aumento de la síntesis de inmunoglobulinas de manera intratecal, sobre todo pues digamos en procesos neurodegenerativos. Y ya pues otras pruebas de proteínas ya serían pruebas adicionales que requeriría el médico. Glucosa y deshidrogenasa láctica. Se utiliza la misma técnica para medición de glucosa y LDH en suero. Lo normal es valores superiores a 40 miligramos decilitro con niveles séricos normales. Este valor de glucosa es derivado de la glucosa sanguínea. Entonces, los niveles de glucosa en ayunas en el líquido habitualmente son de 50 a 80 miligramos por decilitro, que corresponde pues, en promedio a un 60% del valor del plasma. Es importante siempre los resultados de la glucorraquia, compararlo con los niveles plasmáticos, sobre todo después de 4 horas de ayuno, porque esta relación normal de glucosa en líquido cefalorraquídeo plasma, que es un cociente, acuérdense que es una división, va a ser de 0.3 a 0.9. Entonces se considera que un valor anormal es cuando la glucorraquia está por debajo de 40 miligramos decilitro o este cociente está por debajo de 0.3. Uno puede tener unos niveles bajos de glucosa en líquido cefalorraquídeo. Es un hallazgo característico en la meningitis bacteriana, en la meningitis tuberculosa y en la meningitis fúngica. Estos valores disminuidos pues se deben a la utilización aumentada de la glucólisis anaeróbica
por el tejido cerebral y por los leucocitos, y además por el deterioro del transporte dentro del líquido cefalorraquídeo en los procesos meningios. Es importante recordarles que los niveles de glucosa se normalizan antes de los niveles proteicos y recuentos celulares durante la recuperación de las meningitis, y por lo tanto se convierte en un parámetro útil en la evaluación a la respuesta del tratamiento. La deshidrogenasa láctica normalmente se encuentra presente en el líquido cefalorraquídeo. Se habla de un límite superior razonable de 40 unidades internacionales litro en adultos y 70 unidades internacionales litro en neonatos. Ella puede ayudar a diferenciar la punción traumática de la hemorragia intracraneal. En las punciones traumáticas con glóbulos rojos intactos, pues no va a haber una elevación significativa del nivel de LDH. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Es importante tenerlo en cuenta. Se habla que de una actividad elevada cuando el cociente de líquido cefalorraquídeo y plasma es mayor de 0.1. Pues las dudas, como les dije, serán respondidas a través del campus virtual. Me voy a conectar a través de Google Meet el jueves a las 2 de la tarde con los que se puedan conectar. Y el viernes a las 10 de la mañana en lo que sería horario de laboratorio con los que se puedan conectar para que revisemos lo de los ejercicios. Sigamos la tarea de quedarnos en casa y permanezcamos en contacto pues constante para que logremos ir adelantando cosas a la hora, para que cuando toda esta cosa tan horrible pase, podamos ir adelantando y que no nos dé tan duro el retornar a las actividades académicas. Muchas gracias por su atención, cuídense mucho, juiciosos, aprovechen el tiempo y cuiden mucho a sus familiares. Un abrazo grande.